Bien, en Noticias 24 seguimos analizando, viendo los distintos puntos, las reacciones y el análisis también que deja este plebiscito del día domingo. Vamos a estar viendo justamente esto, conversando junto a Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, y Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Marco, Gonzalo, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti. A ver, Marco, con el paso de las horas, porque los porcentajes, los datos, los votos, hay que hacer la minería de datos, el análisis cualitativo que hay que darle un tiempo. Pero de todas maneras, ¿cuáles son tus impresiones ya con lo que ha sido el paso de este triunfo en contra de la propuesta constitucional? Bueno, creo que varios, casi todos lo han señalado en el sentido de que estamos en presencia de la emergencia de un votante anti-establishment, ¿no? que estaba medio oculto, pero yo creo que se está haciendo bien expresivo. No aprobó o rechazó en septiembre el planteamiento constitucional que se le hizo y ahora votó en contra del otro planteamiento. Entonces es un votante que está votando en contra, ¿no es cierto? Independiente si es de derecha o de izquierda en lo que se propone, digamos. Claro, por eso que es un votante, algunos lo llaman antisistema, anti-establishment, contra la casta, como diría Milei en Argentina, ¿no es cierto? Un poco esa es la figura que podría estar emergiendo. Creo que es un dato interesante. En segundo lugar, lo comentábamos antes contigo, del ir de la izquierda a la derecha, pareciera ser que hoy día hay una revalorización del centro. Claro, el centro político es demasiado amplio. Yo diría más bien de las posiciones moderadas o gradualistas o reformistas. Hay una demanda de reformismo, de gradualidad. Ya. Pero esa demanda no tiene una contrapartida en términos de oferta. La oferta que hoy día hay para representar a ese mundo, ¿no es cierto?, que quiere cambios graduales, que quiere cambios pero graduales o moderados, no está muy clara. Lo que pasó con demócratas y amarillos puede ser una expresión de eso en el sector que estuvo por el a favor. Y en el otro sector político, bueno, habrá que ver ahí también si las posiciones del PPD, de los radicales, los liberales, tienden y el mismo Partido Socialista a confluir más hacia estas posiciones. Creo que son dos elementos que hay que tener en cuenta respecto a los resultados de ayer domingo. ¿Gonzalo? Sí, primero las coincidencias, ¿no? Yo también encuentro que hay un nuevo elector que tiene que ver con el voto obligatorio, este elector obligado, no usa parámetros políticos, o sea, no siente que haya votado por la derecha, que ahora votó por la izquierda, no lo siente, al revés. Tienen en común un poco lo que dice Marco, ¿no? Esta sensación de votar contra lo que siente no le sirve o no le aporta. Y una desconfianza eso. En parte es desconfianza. Bueno, estamos en una sociedad de altos niveles de desconfianza, sobre todo hacia lo público, pero es de alguna manera muy transaccional, lo definiría yo, muy pragmático. Es decir, si veo o no veo ganancia o oportunidad respecto a lo que tiene que manifestar su opinión a través del voto. Lo que sí hay que tener ojo porque ha logrado mantener una consistencia en eso, ¿no? O sea, es muy republicano en el sentido de ha manifestado a través del voto su preferencia, ¿no? No es, por eso que en los tintes antisistema yo le pondría, sí, hay cosas que le molestan, hay un sentido de malestar, pero que lo institucionaliza, ¿no? Opera a través del voto. Uno mira las diferencias de participación, fueron mínimas. Es decir, es un elector que está permanentemente votando, tomando preferencias y que de alguna manera ha movido el tablero. Porque, por ejemplo, ¿cómo estuvieron los nulos y blancos? Y si hacemos la comparación con el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, eso puede ser un indicador de ese punto, ¿no? Crecieron los nulos y blancos, pero no tan sustantivamente. Fueron mucho menores a los de, por ejemplo, el 7 de mayo, ¿no? Que era una elección más compleja porque tenía que elegir un nombre, ¿no? Votar por alguien en específico, claro, o por un partido. Se le hizo más difícil. Ahí tuvimos una gran cantidad de nulos y blancos. Ahora fue bastante dentro del ámbito de normalidad, estuvimos en torno al 3,5% me parece entre nulo y blanco. Fue un poco más bajo en el plebiscito del 2022, pero bueno, también son plebiscitos muy distintos, ¿no? Así como el plebiscito de salida del 2022, del 4 de septiembre, uno lo puede definir como un plebiscito de alta intensidad. El país sentía que se jugaba mucho, que había mucho riesgo, estaba muy informado, cada uno de nosotros éramos capaces de ver 4, 5, 6 temas que estaban en disputa abierta, ¿no? En ese plebiscito, muy contrario a lo que vivimos en este, que el desinterés, ¿no? De alguna manera, la baja intensidad, personas que fueron a votar, es muy valioso que lo hayan hecho, pero que se informaron muy tarde, ¿no? Que tomaron su decisión en las últimas 2 semanas. Era muy distinto el ambiente, creo yo, entre uno y otro plebiscito, a pesar de que el comportamiento cívico fue bastante similar. Ahora, le hago una pregunta a los dos para conversarla, por supuesto, que ha sido un tema.
¿Se legitima finalmente la Constitución del 80 con reforma en 2005, con la firma de Ricardo Lagos, pero finalmente con estos dos plebiscitos, claro, no se votaba a favor o en contra de la actual, de la Constitución vigente, pero sí de la que eventualmente podía reemplazarla? ¿Eso ya es un tema que está bastante zanjado o no? Sí, yo creo que efectivamente hay un proceso de doble legitimación, podríamos decir, de una Constitución cuyo principal problema de origen era justamente este, ¿no? El gran cuestionamiento que tiene la Constitución del 80, además de algunos aspectos legales como el Estado subsidiario. De contenido, en fin, digamos. claro, de contenido, era el hecho que había sido, ¿no es cierto?, digamos, a través de un plebiscito que no reunía las condiciones mínimas, el plebiscito del 80, ¿no es cierto?, para poder certificar un proceso de esta característica, se había hecho entre 4 pares, en fin, todos los problemas que tenía de origen, de legitimidad de origen, evidentemente, después de 2 procesos constituyentes, donde indirectamente, ¿no es cierto?, ha sido objeto de un sufragio por parte de los ciudadanos, puesta a prueba, sale fortalecida desde ese punto de vista en términos de legitimidad. Uno debería esperar que esta Constitución debiera durar por lo menos unos 10 años más, 20 años más sin grandes modificaciones, sino que los ajustes que se pueden hacer ahora en el Congreso, ¿no? Dado que la última reforma en el mes de agosto bajó los quórums a 4/7, eso va a permitir... De hecho, algunos parlamentarios buscan cambiar eso, llevarlo nuevamente a los 2/3. Exactamente, es difícil, ¿no? Porque no es una cuestión que además que hoy día provoque el interés de la ciudadanía, no es muy seductora la idea de volver a hablar de los temas constitucionales en Chile, entonces no sé si hay digamos, ambiente político como para algo así. ¿Gonzalo? Hay de alguna manera una legitimidad, ¿no? Porque en ambas campañas, ¿no? Tanto la del plebiscito del 4 de septiembre como en esta, tanto la izquierda como la derecha apostó por decir que tenía un proyecto mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que la Constitución que estaba vigente. Entonces, aunque fuera indirectamente, sí estuvo en el menú, ¿no? Y gran parte de la lógica detrás de eso es que cuánto lograron convencer o no al electorado de que eran mejores, ¿no? De que los proyectos eran mejores que la actual Constitución. De manera más expresa quizá antes y menos expresa ahora, pero sí recordemos las palabras como el senador Insulza, ¿no? Y dice, bueno, hay una revalorización de la Constitución y de sus instituciones, ¿no? De que han permitido, ha sido parte de nuestra historia, han gobernado unos y otros. Sí. De alguna manera ellos desmintiendo. No es exactamente tampoco la misma Constitución, ¿no? Como decía Marco, ha venido sufriendo muchas modificaciones. Ahora, lo que sí está claro es que el cansancio constitucional, que yo creo que es uno de los protagonistas del día de ayer, le abre una ventana de legitimidad muy larga, creo yo, a la actual Constitución. Va a ser muy difícil que haya un nuevo proceso de revisión de la Constitución como un todo en menos de una Gonzalo, década, perdona, ¿no? puede ser, de hecho, hasta impopular y una muy mala estrategia plantearla en las elecciones que se vienen por delante, pensando en las presidenciales, donde siempre estuvo presente. Yo creo que hay algunos conceptos que, de alguna manera, el electorado, cuando es solicitada su opinión, sobre todo ahora, ¿no? Que se ha hecho con tanta campaña, con tantas veces, tan seguido, son dos. Una, desmitificar la Constitución. La Constitución, yo creo que quedó claro, no es una varita mágica que soluciona los problemas, mucho menos los problemas de política pública, mucho menos los problemas de la cotidianidad de los chilenos. Y lo segundo es que esta Constitución, de alguna manera, a través de las 2 votaciones, logró adquirir una legitimidad y una transversalidad que quizás antes no contaba. Yo creo que va a ser muy difícil que algún sector político levante la carta como de una nueva Constitución en el corto plazo, y yo creo que ahí en el propio electorado hay un cansancio, y ese cansancio se va a ir traduciendo, por decirlo así, como un pequeño trauma, ¿no? Porque va a tener muy presente los costos que le significaron estos 4 años, muy presentes los costos, y va a ver que va a terminar sin nada, ¿no es cierto? Prácticamente con 2 procesos fallidos. Va a ser muy difícil que alguien lo embarque en un tercer proceso, al menos va a estar este recuerdo permanente de lo que significó, de la trampa que significó estos 4 años, del nulo avance en muchas materias y en muchas de las demandas sociales. Marco, ahora hablando de ganadores y perdedores, es bien difícil en esta elección en particular definirlo principalmente por la reacción que han tenido aquellos que iban por el en contra o el a favor, solamente como botón de muestra el gobierno que fue presidente, pero que representaba a un sector oficialista que iba por el en contra. Ha hablado de alivio, no el mismo gobierno, pero sí personajes, digamos, de los partidos oficialistas, desde aquellos quienes iban con el a favor, de alguna manera dicen, bueno, vamos con los temas que vienen, vamos con los temas que están pendientes, de alguna manera esto ya pasó. ¿Cómo lo ves tú? ¿No es tan fácil, no hay un blanco y negro acá? Claro, porque esta fue una elección un poco desordenada respecto a la del 4 de septiembre, muy difusa, ¿no? Y una de las características del voto
es que esa es una decisión que tiene una naturaleza múltiple, ¿no? Son muchas las razones por las cuales la gente va a votar y emite su decisión finalmente, ¿no? En el voto en contra, o los que votaron en contra, probablemente había muchos que evidentemente querían mantener la Constitución del 80, ¿no? Pero había una gran cantidad de otras personas que votaron de una manera distinta. Por eso yo decía que hay que tener cuidado con el votante que está emergiendo ahí como buscando, ¿no es cierto?, expresando un cierto malestar, ¿no? La caja negra hoy día de la política chilena es el malestar, es esta idea, ¿no es cierto?, de que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando con eso. Entonces, claro, el gobierno le viene mucho mejor que ganar al en contra que, ¿no es cierto?, la opción de la a favor. Le abre una ventana de oportunidades para intentar negociar con la oposición, ¿no?, como lo llamó el presidente, que Gonzalo hoy día, digamos, lo pone en duda, digamos. Claro. Gonzalo decía ayer en una entrevista, de alguna manera, a pelear, a ponerse más firmes dentro de la oposición, y el presidente contestaba en ex Twitter, no, pues aquí hay que trabajar, pero llegar a acuerdos. Claro, sí. Esa es la gran prueba que también queda de este proceso. Y por eso que te decía, el gobierno va a intentar hacer eso, el gobierno también va a tener que necesariamente pensar en repriorizar, ¿no? El presidente habló anoche de 5 ámbitos en los que habría que hacer cambios, o sea, llegar a entendimientos con la oposición. La pregunta es cuáles son los incentivos, tanto para el gobierno como de la oposición, para avanzar en esa dirección. ¿Sí? Los ciudadanos son los que están demandando, entre otras cosas, esto. Claro. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que tenemos en 10 meses más una nueva elección, ¿no? La elección... Y déjame ir con Gonzalo en ese punto, porque si uno ve el diagnóstico de llegar a acuerdos, la ciudadanía pide que los políticos se pongan de acuerdo. Esa ha sido un poco la frase. No, un diagnóstico nuevo. Uno diría que no es que ayer nos dimos cuenta de que Chile está buscando acuerdos en el ámbito político y hoy el presidente Gabriel Boric pide justamente esto. ¿Cómo lo ves? Y tenemos un sistema político que no ha sido capaz de abordar ese desafío, ¿no? Claro. Por distintas razones, algunas institucionales como la fragmentación y de algunas... Eso es lo que ha llevado 22 fuerzas políticas en el Congreso, es lo que lo ha hecho ingobernable. Ahora, el presidente en su discurso ayer yo creo que toca una tecla correcta y después cae en un pequeño error, en mi opinión. La tecla correcta es decirle, bueno, dar rápidamente vuelta a la página a lo que pasó en el proceso constitucional. Dice, no hay más procesos constitucionales, ahora vamos a atender los problemas de las personas, que es una demanda que estaba muy presente. Y pone en esa agenda, ¿no es cierto?, pone seguridad y otras, pero la traducción práctica quedó muy corta. ¿Por qué? Porque se leyó más que una apertura de diálogo. Lo que vimos hoy día es que básicamente el gobierno quería retomar la agenda de su programa de gobierno. Y el programa de gobierno del presidente sufrió una derrota el 4 de septiembre muy sustantiva, de la cual no se ha recuperado. No ha vuelto a tener posiciones mayoritarias respecto de sus reformas, ¿no? Ni el pacto fiscal, ni siquiera ¿no fortalece el pacto fiscal y la reforma previsional que hoy día han sido parte del discurso del gobierno? Claro, por eso digo, yo creo que eligió mal. Si hubiera elegido el camino de la seguridad, que es la prioridad número 1 de los chilenos, quizá hubiera encontrado una posición mucho más abierta. De hecho, hay una agenda de seguridad que está avanzando en el Congreso a la cual el gobierno se sumó finalmente, ¿no?, a través de la ministra del Interior, pero hubieran elegido un camino para practicar algo que ha sido muy difícil durante este gobierno, que es alcanzar acuerdos, diálogo, ¿no? Recordemos que muchas veces esos acuerdos se han quebrado, ¿no?, por faltas de confianza, por crisis. Había una mesa en torno al tema de seguridad, la oposición se sentó a esa mesa, pero resulta que en medio de la negociación de los procesos de seguridad que estaban en crisis en diciembre del año pasado, hace apenas un año surgió el tema de los indultos, ¿no? El presidente al mismo tiempo, en paralelo, estaba realizando los indultos, lo que cayó como un balde de agua fría, no solamente en la oposición, sino que también en la ciudadanía, y respecto hizo caer la mesa de seguridad. Eso es lo que hay que rescatar, pero para construir confianza hay que leer no solo los titulares, ¿no? Hay que leer toda la entrevista, hay que leer todos los puntos, claro, y entender de que, por ejemplo, una muy buena señal hubiera sido que más que conocer hoy día cómo la ministra del Trabajo dice que hay que desglosar el 6%, haber dicho, ¿sabe qué? Vamos a retirar nuestro proyecto y vamos a abrir un campo nuevo de conversación entre gobierno y oposición. Me quedan 2 minutos, pero quiero también tener su impresión, bien breve, ahí les pido, sobre la derecha. ¿Cómo queda la derecha, Marco, y luego vos? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el liderazgo de José Antonio Caz queda en entredicho, ¿no?, particularmente. Es cierto que faltan 2 años para la elección, pero creo que este es un dato importante. Nos movemos en temas de imágenes, ¿no es cierto?, y simbólicos, y creo que lo de ayer fue una derrota simbólica para José Antonio Caz. Y Evelyn Matei creo yo que sí queda en una posición mucho más expectante para enfrentar desafíos presidenciales. ¿Gonzalo? Yo creo que el primer desafío es ver si es capaz de sostener esta cohesión o unidad que generó en torno a la favor, ¿no?
Ahora va a haber un rebalance de las fuerzas, sin duda. ¿Por qué? Porque obviamente que aquellos que habían ganado las elecciones de mayo, que se sentían de alguna manera como el Partido Republicano, que tenían un control respecto de lo que se hacía o no se hacía, van a tener que entender de que había varias señales desde sus socios, ¿no?, de quienes lealmente se sumaron a ese proyecto y finalmente trabajaron por el a favor, pero que habían varias señales de que habían cosas que no se habían hecho bien y que de alguna manera no se alcanzaron a corregir todas frente a la elección. Gonzalo Miller, Marco Moreno, seguimos analizando, por supuesto, los resultados de este plebiscito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien, nos vemos.